Valiente senadora pone en su lugar a los prianistas. ¿Cuál es la respuesta a esto? El pueblo está contento, está gozoso, pero la oposición sigue con la misma narrativa de la catástrofe, el país tirado, está todo mal. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a jueves 13 de junio del 2024. La senadora Antares Vázquez le metió tremendo baile a los prianistas y les bajó su teatro barato. No comprenden que el pueblo le dio la victoria a Claudia Sheinbaum y que a ellos los mandó al basurero de la historia por su hipocresía. Solo les interesa el poder. Hablan de democracia, pero no quieren que el pueblo sea quien mande. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Pues la democracia implica los designios del pueblo. Y en México se había tenido una democracia simulada, en donde seguían las cúpulas tomando decisiones de imposición de candidatos, de candidatas, de establecer cotos de poder, de violar el designio del pueblo a través de la compra de votos y a través de las maniobras en las casillas electorales y una bola de cosas. Eso se terminó. En el 2018, cuando llegamos a esta Cámara en la 64ª legislatura, hablábamos constantemente de los 30 millones de votos que llevaron al presidente López Obrador a ocupar la presidencia de la República. Hoy hablamos de casi 36 millones de votos que llevarán a Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, y que además han otorgado a nuestro movimiento de la Cuarta Transformación la mayoría calificada en ambas cámaras. ¿Cuál es la respuesta a esto? El pueblo está contento, está gozoso, pero la oposición sigue con la misma narrativa de la catástrofe, el país tirado, está todo mal, el sistema de salud, la educación, todo dicen eso. ¿Por qué estamos hablando de dos visiones tan distintas? Hablan de una injerencia del presidente y no se les ocurre pensar en la oposición que en realidad el pueblo de México ha vivido un gobierno que lo ha atendido, un buen gobierno. Yo recuerdo que el presidente López Obrador, cuando rindió protesta, decía que su aspiración era ser un buen presidente. Y vaya que ha sido un buen presidente. Y eso lo está mostrando el pueblo de México en las urnas en este 2024. Es claro que la gente quiere que sigamos en la ruta. Es claro que ven a una mujer presidencial, una mujer seria, enteramente preparada para gobernar este país. Una mujer científica, con experiencia de gobierno, con resultados efectivos en beneficio del pueblo. Y entonces eso es lo que está premiando. ¿Y qué vemos del otro lado? Una oposición moral y electoralmente derrotada, que sigue con la misma narrativa. No han aprendido nada. Siguen unos hablando de fraudes, siguen unos hablando de injerencias, siguen unos hablando de cosas que permiten que el pueblo se enoje más con ellos. No han aprendido nada, señores de la oposición, señoras de la oposición. Entonces, yo creo que es un tiempo de reflexión. Hablan ahora de que no habrá contrapesos. ¿Cómo que no habrá contrapesos? Si el contrapeso hoy es el pueblo de México es el que habla. En la 64ª y 65ª desarrollamos nosotros instrumentos que permiten que sea el pueblo el que pueda determinar cómo quiere ser gobernado, cómo quiere seguir la ruta. Establecimos nosotros la revocación de mandato, establecimos el referéndum y una de la consulta popular, cosas a las que la oposición se ha opuesto, por cierto.
que han estado bloqueando las cosas. Decían que se fuera López Obrador, pero bloquearon la revocación de mandato. Entonces eso se los está cobrando el pueblo de México. Son cuestiones muy claras que el pueblo está hablando. Entonces, yo lo que les digo a la oposición que sigue declarando las mismas cosas irresponsablemente, que aprendan a escuchar al pueblo, que vuelvan a la calle, que escuchen, no nada más en el club lo que dicen, sino lo que dice la gente, no solo su círculo cercano, sino lo que dice el pueblo de México. Es muy claro que los abandonaron en estas elecciones, es claro. Esos 6 millones de votantes más que ganamos en nuestra cuarta transformación, ¿de dónde salieron? ¿O de los que se abstuvieron o de los que votaron por ustedes en el 18? Entonces deberían ustedes estar en un proceso reflexivo profundo. Ahorita lejos de eso ya se andan agarrando del chongo. Ya en el PRIAN están peleados unos con otros, al interior de cada uno y luego también por fuera. Entonces, bueno, pues ahí síganle, nosotros encantados, vamos a seguir gobernando bien para el pueblo de México. Y Concluya, es claro que vamos a tener un buen gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum y que el pueblo de México seguirá ganando. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Antares. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Suelen Bernal Volnik, del Grupo Parlamentario del PRI. Perdón, me está solicitando el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy. ¿Con qué efecto? Es una moción de orden. Adelante. Nada más para que le digan al diputado que apague su audio, porque desde hace rato lo estamos escuchando, todo lo que dice, que mi ley, que quién sabe qué. Por favor, bueno, el legislador, bueno, si quiere hacer caso de apagar el audio, no tenemos necesidad de estarlo escuchando. Muchas gracias. Sí pediría mucho respeto a los asistentes. Perdón, está solicitando el uso de la palabra el diputado Fernando. Adelante. Sí, senador presidente. Hasta donde yo recuerdo, el senador, que es bienvenido, no es integrante de la permanente. Entonces, no es la primera vez que está interrumpiendo, que está provocando, y ni siquiera es integrante de la permanente. Aunque lo fuera, no tendría derecho a hacer eso. Pero si está como invitado, lo menos que puede hacer es guardar la compostura y actuar con prudencia. O sea, porque no es correcto. Claro, hacemos una petición muy respetuosa a todos los grupos parlamentarios para que, por supuesto, que este espacio, esta asamblea está abierta a invitados, incluso al público en general, pero le pedimos a los compañeros legisladores que guarden el debido respeto a todos los oradores, por favor. Entonces, hacemos un llamado muy respetuoso y sí les pedimos que en lo sucesivo se abstengan de gritar y de provocar, como se ha mencionado, a los oradores en general. Tiene el uso de la palabra la diputada Suelen, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con su venia. Miren, sí, efectivamente, el proceso electoral ya terminó. Ya hubo una ganadora, ya hubo ganadores, hubo perdedores, eso es democracia, pero no podemos dejar de decir que el proceso electoral no fue limpio. Y no fue limpio porque también eso hay que reconocerlo. Y mire, les voy a dar 5 razones muy básicas de por qué el proceso electoral no fue limpio. 1, el intervencionismo del Ejecutivo Federal todos los días desde las mañaneras, no el último año, sino cada año, más además cuando teníamos elecciones intermedias en las gubernaturas, haciendo uso de esa tribuna para hacer proselitismo. Ya no hablemos de que hace prácticamente un año empezó a hacer campaña precisamente por los espacios del Congreso. 2, el uso de programas sociales, gente, diciéndoles que les iban a quitar esos programas, que nosotros íbamos a quitar esos programas. Y bueno, 3, la total y absurda campaña anticipada que aventaron de más de 2 años, compañeras y compañeros, bardas espectaculares, comerciales, todo lo que hubo en una campaña anticipada en la que, bueno,
desde hace más de un año en el que ustedes terminaron su proceso, pues ya llevaban bastante ventaja con esta parte. 4, la intervención del pasado. Y esa hay que ser muy claros y muy puntuales, porque se los dije en la sesión pasada, no podemos perderlo de vista. Todos perdimos compañeras y compañeros en el proceso de todos los partidos que fueron atacados, ellos, sus familias, y que son hombres que tienen cara, que no podemos omitir. Y por último, por la falta de equidad en la contienda con todos los recursos tirados completamente a los candidatos del oficialismo. Pero miren, como se los dije al inicio, el proceso electoral ya terminó. Hoy tenemos precedentes. Aquí decían hace un momento, siguen hablando de fraude. Hijo, los que siguen hablando de fraude desde 2006 son otros que yo conozco, pero no dejan de hablar de eso. Al final reconocemos resultados, pero señalamos lo que detectamos. Hoy viene un proceso en el que sin duda ustedes tendrán una gran responsabilidad como mayoría, no en ambas cámaras, no, solo en la Cámara de Diputados. En el Senado tendrán que dialogar. Pero al final, hoy es una muestra de qué tanto quieren hacer o no por el país, con diálogo, con consenso, en construir, en realmente hacerlo por el bien de las y los mexicanos. Sí, ganaron la elección con más de 35 millones de votos, 36 millones de votos. ¿Pero qué creen? Que 40 millones no votaron. Y el resto votó por la oposición. Se los dije también en mi intervención anterior, que sea una democracia, pero no una democracia al estilo Jefferson, que no sea que el 51% le arrebate sus derechos al 49%. Esperamos responsabilidad, sí, como partidos políticos, pero más como mexicanas y mexicanos, porque todos vivimos en este país y queremos que este país tenga un futuro. Que haya diálogo y consenso, como se los decía hace un momento, que haya responsabilidad. Hoy es el momento que tienen para demostrar responsabilidad. Sí, vamos a seguirle hablando a las y los ciudadanos las veces que sean necesarias, pero también esperamos no toparnos con paredes que no escuchen, porque eso no es democracia. Hoy vemos que hablan de abrir parlamentos abiertos, que vemos que hablan de abrir diálogo para las próximas reformas. Esperamos que sea un diálogo real, que realmente sea para poder incluir a todas las voces que tienen que ver y no nada más sea puro circo para hacer creer que son demócratas. De verdad, deseamos que se pueda construir, deseamos que se pueda avanzar y sobre todo, desde la oposición responsable, seguiremos trabajando en favor de México. Es cuanto, presidente. Así es, familia de Nota del Cambio. Xóchitl Gálvez y los prianistas perdieron por una gran diferencia de votos. Nunca tuvieron oportunidad de ganarle a Morena y sus aliados. Perdieron porque solo se dedicaron a ir en contra del presidente López Obrador y la 4T. Solitos se quitaron la máscara. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.